por ser aplanados dorsoventralmente y se asemejan o tienen el aspecto de hoja. También en los textos ustedes van a encontrar el término aspecto foliáceo en la mayoría de los tremátodos, aunque esto puede variar según la especie. Una excepción a esa regla puede ser Schistosoma laco de este grupo de parásitos, es que van a presentar un ciclo heteroxeno. Eso quiere decir que hay más de un hospedero en su desarrollo. Un hospedero intermediario puede ser único o más de un hospedero intermediario y también la participación del hospedero definitivo, siendo el hospedero definitivo el que va a albergar los estadios adultos y en el ser humano, al menos por los parásitos que van a conocer el día de hoy, sea en Fasciola o Paragonimus, el ser humano va a actuar como hospedero definitivo del tipo accidental, ya que en el caso de Fasciola y Paragonimus son parásitos propios de animales y nosotros de forma accidental podríamos vernos afectados por dichos parásitos. Dentro de las características generales de los trematos, podríamos indicar lo siguiente. Ya se mencionó que son gusanos aplanados dorsoventralmente, por ello también son conocidos como platelminto. Tienen un aspecto foliáceo y a su vez, para que se puedan mantener adheridos en su hábitat, en el ser humano, van a presentar estructuras de adhesión como las ventosas, sea la ventosa oral y la ventosa ventral. La mayoría de los trematos presentan ambas ventosas. En la parte digestiva, ellos tienen un sistema digestivo del tipo incompleto. Tienen un orificio de entrada que justamente está rodeada por la ventosa oral, pero no hay un punto de excreción o de contacto con el medio externo, un poro excretor. Presentando en esta ocasión el orificio de entrada, que es la boca, los ciegos intestinales, pero no hay un orificio que permite la eliminación de los desechos. Asimismo, los tremátodos se van a caracterizar por ser hermafroditas. En un mismo ejemplar hay estructuras reproductivas tanto masculinas como femeninas. La mayoría de los tremátodos se caracterizan por ser hermafroditas, aunque hay algunas especies, particularmente de la familia Schistosomatidae, que van a ser dimórficos. Esto quiere decir que van a presentar ejemplares tanto hembra como macho. Como ha sido mencionado previamente en el desarrollo de los tremátodos, ellos se caracterizan por presentar un ciclo heteroxeno. Para ustedes va a tener una importancia justamente el ser humano porque va a actuar como hospedero definitivo de todos los parásitos que ustedes van a conocer el día de hoy. Es decir, que ustedes van a estar albergando los estadios adultos de dichos parásitos. Y por ende se va a dar la eliminación de los huevos. En el caso de Fasciola y Schistosoma manzoni a través de las heces y para Paragonimus peruvianos o mexicanos, los huevos son eliminados a través del esputos. Estos huevos sí o sí necesitan caer en colecciones acuáticas y particularmente las especies que van a conocer el día de hoy, sí o sí tienen que caer en colecciones acuáticas de agua dulce. En esas colecciones acuáticas de agua dulce va a haber presencia de caracoles que van a actuar como hospederos intermediarios. Es obligatorio la participación de estos caracoles en el ciclo de los trematos. Puede ser un único hospedero intermediario o el primer hospedero intermediario. ¿Y cómo el ser humano se va a infectar? Esto va a variar según la especie. Para fasciola hepática, ustedes principalmente van a ingerir vegetales acuáticos de tallo corto, como el berro, por ejemplo, o también puede ser mediante lechuga contaminada con el estadio infectivo, que va a ser la metacercaria, o tal vez la ingesta de crustáceos, como en el caso de los cangrejos, que si estos cangrejos están contaminados con la metacercaria de Paragonimus, ustedes pueden adquirir la paragonimiasis. Sin embargo, la metacercaria en la mayoría de los tremátodos va a ser el estadio infectivo. Hay algunas variaciones y esto se va a presentar justamente en Schistosoma manzoni, donde el estadio infectivo es un estadio larvario, pero conocido como la furcocercaria o cercaria. Y esta cercaria no va a ingresar por la vía oral, sino que ya va a tener la capacidad de poder penetrar la piel del hospedero. Y vía sanguínea va a migrar, va a llegar finalmente a las venas mesentéricas para poder transformarse en los estadios adultos, tanto la hembra como el macho, que sucede particularmente en las especies del género Schistosoma. Sí tengan en claro de que todos los tremátodos que van a conocer el día de hoy, su desarrollo se da en ambiente de agua dulce. Los caracoles están presentes en ríos, lagos, riachuelos. No se vayan a confundir con el ambiente marino. Y eso va a ser importante al menos cuando hablemos de la paragonimiasis. Bien, vamos a ir iniciando con la fascioliasis.
¿Quién puede causar la fascioliasis? Hay diversas especies, sí, del género Fasciola, sea Fasciola gigántica, Fasciola hepática, pero la más conocida vendría a ser justamente Fasciola hepática. Y es un parásito que tiene una amplia distribución aquí en nuestro país, que se ha detectado en mayor número de departamentos del territorio peruano. Este tremátodo, como ustedes están viendo aquí en el lado derecho, tiene un aspecto foliáceo, va a presentar tanto la ventosa oral como la ventosa ventral, y lo más llamativo es la observación del extremo anterior, que sobresale, tiene un aspecto cónico, que es conocido como el cono cefálico. Eso es lo más distintivo en la identificación de fasciola hepática. Y a su vez, cuando ustedes observaron en el laboratorio, se percataron de que internamente va a presentar las estructuras reproductivas, que tienen un aspecto ramificado, tanto de lo que es el ovario como los testículos. Y aquí en el borde, de forma periférica, se observa la presencia de las glándulas vitelógenas, de coloración verde justamente. Las glándulas vitelógenas son las que ayudan a la formación de la cáscara del huevo del parásito. Al hablar de la fascioliasis es bueno tomar en cuenta de que estamos frente a una zoonosis parasitaria. Este parásito es propio de los animales, principalmente los herbívoros, aunque hay otros animales como los cerdos que también se pueden ver afectados, al igual que roedores. Y el ser humano va a actuar como un hospedero accidental, un hospedero definitivo accidental. ¿Dónde es que se van a localizar los estadios adultos de fasciola hepática en el ser humano y también en sus hospederos definitivos habituales, que son los animales? Se van a localizar a nivel de los conductos biliares. Y el tamaño que presenta este parásito puede ir variando de 2 a 3 centímetros de longitud. Aunque también se ha visto algunas excepciones, como ven aquí en esta imagen que se está señalando con el puntero, ejemplares que pueden llegar a medir más de 3 centímetros, de 4 o 5 centímetros de longitud. Bien, entonces, bien, observando aquí la imagen, ¿qué podríamos tomar en cuenta? ¿Cómo es que el ser humano va a adquirir la fascioliasis? Ustedes van a necesitar ingerir el estadio infectivo que es la metacercaria. Esta metacercaria, ¿dónde es que se va a encontrar? Se va a encontrar enquistada en vegetales de tallo corto, vegetales acuáticos de tallo corto. Pueden ser lechugas, el berro. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado hablar anteriormente sobre el berro o lo ha consumido, quién sabe. En nuestro país, principalmente en las regiones rurales, se consume con frecuencia el berro por su valor nutritivo, alto contenido de minerales, también en hierro. Entonces, ahí hay un factor de riesgo que puede favorecer a que la persona adquiera la fascioliasis. Hay otro mecanismo de transmisión involucrado, sí. El principal, como ha sido mencionado, es la ingesta de vegetales de tallo corto, vegetales acuáticos de tallo corto. Pero esta metacercaria también puede encontrarse en colecciones acuáticas en el sedimento, por ejemplo. Y si la persona consume esta agua contaminada, también puede adquirir la fascioliasis. Entonces, en el mecanismo de transmisión, el principal es la ingesta de los vegetales de tallo corto y de forma secundaria podría ser la ingesta de agua contaminada también con la metacercaria. El ser humano, una vez que ingiere esta metacercaria se caracteriza por presentar una pared quística, como están viendo aquí en la imagen. Ven una cubierta que protege al parásito. Esta metacercaria en el tejido vegetal está bien sumergida, ha penetrado mucho el tejido vegetal y es bien complicado eliminar mediante lavado el parásito. No es suficiente lavar los vegetales para poder eliminar la metacercaria. Lo que se recomienda mayormente es la cocción de los vegetales, el consumo de ensaladas cocidas. Una vez que ustedes han ingerido esta metacercaria de forma accidental, pierde su cubierta pasando por el estómago bajo la acción de los jugos gástricos. Y una vez que se ha liberado la forma juvenil o inmadura del parásito, va a llegar a nivel intestinal, a nivel del intestino delgado, pero el parásito no se va a quedar en el intestino, sino de que va a atravesar la pared intestinal. Porque recuerden que ¿cuál es su hábitat son los conductos biliares. Entonces, el parásito tiene que hacer una migración hasta su llegada a los conductos biliares. No lo va a hacer por vía hemática, lo que va a hacer el parásito en este caso es lo siguiente: atraviesa la pared intestinal, cae a la cavidad peritoneal, alcanza la cápsula de Gleason y posteriormente va a ir arrastrándose por el parénquima hepático hasta llegar a los conductos biliares. Esta fase migratoria puede demorar de 2 a 3 meses, aunque en algunos estudios se ha visto que puede demorar un poco más, hasta 4 meses. Puede ser correspondiente a la fase aguda de la fascioliasis.
Una vez que el parásito ya llega a los conductos biliares, lo que va a suceder es que el parásito se va a desarrollar o se va a transformar en el estadio adulto. Y siendo adulto, va a ocurrir la reproducción sexual y la formación de los huevos. Y estos huevos van a ser eliminados a través de las heces. Entonces, como un método de diagnóstico para la fascioliasis va a ser el estudio parasitológico de las heces. Aunque tengan en cuenta que el ser humano, como no es un hospedero definitivo habitual de este parásito, muchas veces la eliminación de los huevos no va a ser constante. En algún día va a eliminar buena cantidad de huevos, de repente al día siguiente no van a ser detectados. En ese tipo de situaciones, sí hay una necesidad de poder utilizar otras pruebas de laboratorio para el diagnóstico, como las pruebas inmunológicas. Una vez que sucede la eliminación de este huevo ustedes ya lo han conocido en el laboratorio, se mencionó que es un huevo operculado, es decir, que uno de sus extremos va a presentar una rajadura que da la apariencia de una tapa en el huevo, y este huevo sí o sí necesita caer en el ambiente acuático para continuar su desarrollo. Una vez que ha caído en el ambiente acuático de agua dulce, sea ríos, riachuelos o lagos, ahí dentro del huevo se va a formar una larva conocida como la larva miracidio, una larva que es ciliada y justamente estos cilios ayudan a que esta larva pueda movilizarse en el ambiente acuático para buscar a su hospedero intermediario, que en el caso de Fasciola es un único hospedero intermediario que es un caracol de la familia Ligneides. Al menos aquí en nuestro país, las especies que tienen importancia en la transmisión de Fasciola hepática son Lignea beatrice y también Pseudosuccinia columela. Dentro del caracol, ¿qué va a suceder? Si el caracol es un hospedero intermediario, en él se va a llevar a cabo la reproducción asexual del parásito. Va a pasar por estadio de esporoquiste, de redia, hasta la formación de unas larvas conocidas como cercarias. Las cercarias presentan una cola y justamente esta cola va a permitir que la cercaria salga del caracol, pueda nadar en el ambiente acuático y posteriormente se enquiste en superficies sólidas. Y principalmente estas cercarias se van a enquistar en vegetales acuáticos de tallo corto. En caso de que no se enquiste en superficies sólidas, lo que puede hacer la cercaria es enquistarse en la superficie del agua y se va a transformar ahora en metacercarias. Como se indicó previamente, hay algunos factores de riesgo y principalmente aquí en nuestro país podríamos destacar el consumo del berro, una hortaliza que tiene un alto valor nutritivo por el contenido de vitaminas y también de minerales. Y en las zonas rurales de nuestro territorio justamente son frecuentemente consumidas. Solo que el factor de riesgo, como ustedes están observando aquí en la imagen, esta hortaliza donde crece en ambientes acuáticos, riachuelos, que pueden estar contaminados con los caracoles que están eliminando cercarias y estas cercarias se van a enquistar justamente en el berro y posteriormente la persona, si los consume, puede adquirir la fascioliasis. Tal vez como una medida de prevención o de control para evitar la transmisión de la fascioliasis, vendría a ser los cultivos hidropónicos, que mayormente es una práctica que consideran los mercados, los supermercados, sea Wong, Metro, en los cuales ya no va a haber una exposición para estos caracoles y que estos berros no se vean contaminados con el estadio infectivo del parásito. Otros factores de riesgo, como ustedes están viendo aquí en la imagen, un fragmento de lechuga en donde ya está adherido justamente el caracol. Este caracol puede estar eliminando la cercaria, que posteriormente la cercaria se enquista en el tejido vegetal y nosotros nos vamos a ver expuesto al parásito. También se ha visto que han detectado la presencia de metacercarias de fasciola hepática en la alfalfa y el factor de riesgo aquí en nuestro país por costumbre, ¿no? Que a veces ustedes pueden tomar su emoliente durante la noche o en la mañana y le piden al casero que le agregue el extracto de alfalfa y puede estar contaminada con las metacercarias de este parásito. Y en los últimos años, principalmente en zonas endémicas, se ha venido estudiando de cómo las personas están adquiriendo la fascioliasis o por qué hay unas altas prevalencias en regiones endémicas. Según lo que se ha podido ver es que en estas áreas podría estar sucediendo lo siguiente, o las personas están adquiriendo la fascioliasis por el consumo de agua contaminadas con las metacercarias de este parásito, o también por la costumbre del consumo de
el chocho o el tarwi. Lo que sucede con el consumo del chocho tarwi es que lo recomendable es dejar sumergido el chocho en agua por días para que pueda eliminar el sabor desagradable que presenta al inicio. Entonces lo dejan sumergido en el agua varios días, pero tal vez ustedes que están en una zona urbana lo pueden dejar remojando en un recipiente, en un balde, en un pocillo. Pero en zonas rurales, las personas lo que hacen es dejar sumergido el chocho en riachuelos, y esto es una exposición frente a los caracoles que transmiten fasciola hepática. E inclusive el año pasado que yo logré viajar a Cajamarca, hay un especialista que está trabajando con fasciola hepática justamente, y él me mostró una foto que habían detectado personas que dejaban sumergidas el chocho justamente en un riachuelo, y en esta área habían detectado justamente la presencia de los caracoles que transmiten fasciola hepática. En la parte epidemiológica, como ustedes están observando, tiene una gran importancia en el continente americano, que también se ha detectado en regiones de África o el continente asiático, pero aquí nuestro país va a ser catalogado como un país endémico frente a la fascioliasis, y particularmente las áreas en donde hay mayor número de casos son aquellas en donde se practica la crianza de lo que son los animales, las ovejas, las cabras, también lo que es el ganado. Ellos son los que van a actuar como hospederos definitivos habituales de este parásito. Y con respecto a la distribución, ustedes están observando qué es lo que sucedía en el año de 2007. Había una prevalencia, una alta prevalencia en lo que es Arequipa, también en Puno, Cajamarca, que son endémicas, y de igual forma en Junín. Pero con el pasar de los años y estudios que se hicieron posteriores al 2007, se ha visto que ha presentado o está presentando una mayor distribución esta parasitosis, claramente destacando lo que es Junín y también Pasco. Al igual que en Lima, aquí en Lima también, si bien es cierto en las zonas rurales, en zonas urbanas ustedes no observan la crianza de estos animales, se puede estar dando el comercio de vegetales que estén contaminados con el estadio infectivo de este parásito. Bien, ¿qué es lo que va a suceder en la infección parasitaria en sí? Tengan en cuenta que van a existir dos fases, la fase aguda, fase invasiva o migratoria del parásito, y la fase crónica. En la fase aguda o invasiva, inicia desde la ingesta de la metacercaria. Esta metacercaria pasa por el estómago, pierde su cubierta, se libera el estadio inmaduro, juvenil del parásito, pero recuerden que el parásito no se queda a nivel del intestino. Necesita atravesar la pared intestinal, caer a la cavidad peritoneal, alcanzar la cápsula de Gleason, y posteriormente se va a ir arrastrando por el parénquima hepático hasta llegar a los conductos biliares. Pero aquí va a haber un detalle de que este parásito, siendo un estadio juvenil o inmaduro, va a presentar en su tegumento, en su superficie, microespinas. Entonces, conforme se va a ir arrastrando por el parénquima hepático, va a dejar puntos hemorrágicos, y a su vez este parásito necesita alimentarse. Va a ir secretando enzimas, proteasas, catepsinas, y a su vez se va a ir alimentando de células hepáticas y también de la sangre del hospedero. Y conforme avance va a dejar un rastro de tejido fibroso. Entonces, en esta oportunidad, hablando de la fase aguda o invasiva, el parásito va a ir dejando puntos hemorrágicos, lesiones a nivel de los vasos sanguíneos intrahepáticos, lo cual podría desencadenar una necrosis parcial o total de los lóbulos hepáticos. Dependiendo de la cantidad de estadios inmaduros que están migrando a nivel del parénquima hepático. Ya después de 2 o 3 meses es que el parásito alcanza los conductos biliares y se transforma en el estadio adulto. En fase invasiva o aguda, recuerden que el parásito está migrando. No hay forma de que ustedes puedan detectar los huevos de este parásito mediante un estudio parasitológico de las heces. En caso de que sospechen de que el paciente tiene una fascioliasis en fase aguda, un método diagnóstico importante y tal vez el único que podrían considerar sería la detección de anticuerpos que se han generado frente al parásito. Al menos después de 2 o 4 semanas de exposición a la metacercaria después de haberla ingerida, ustedes ya pueden presentar anticuerpos en la sangre. En la fase crónica, ¿qué es lo que va a suceder? El parásito ya está en los conductos biliares, ya se transformó en estadios adultos, y
va a empezar a formar los huevos, va a ocurrir la autofecundación porque recuerden que son organismos hermafroditas, entonces empieza la formación de los huevos y estos huevos van a ser eliminados a través de las heces. Pero como se indicó, este parásito en su superficie presenta microespinas, ustedes lo van a ver en la parte del laboratorio, en un corte transversal del parásito, y va a estar en constante movimiento. Este parásito lo que va a provocar es una irritación a nivel de los conductos biliares. Esto puede generar una hiperplasia epitelial, pero nuestro organismo va a tratar de responder justamente al daño. Va a producir una reacción cicatricial, solo que esta reacción cicatricial, ¿qué es lo que podría producir? La presencia de concreciones a nivel de los conductos, el enrojecimiento de las paredes y también la presencia de deposiciones de calcio. Entonces la luz de los conductos biliares se va a ver disminuido. Y esto va a provocar también una disminución del flujo biliar, desencadenando a futuro una cirrosis o una insuficiencia hepática. Como se indicó previamente en el diagnóstico, ustedes tienen que distinguir lo que es la fase aguda y también la fase crónica. Entonces, en la fase aguda, ustedes pueden emplear únicamente las pruebas inmunológicas después de 2 a 4 semanas de exposición o la ingesta de la metacercaria, porque en este periodo ya se podrían detectar los anticuerpos en sangre mediante la prueba de ELISA, el Western blot o también la prueba de ARCO-2. En la fase crónica, tratándose ya de la presencia del parásito a nivel de los conductos biliares y ya siendo adultos, se pueden detectar los huevos a través del estudio parasitológico de heces. Pero como también se indicó previamente, nosotros no somos un hospedero definitivo habitual de este parásito. Entonces, la cantidad de huevos que son eliminados a través de las heces no va a ser constante. Y frente a ello, en un examen parasitológico de heces negativo, ustedes pueden complementar el diagnóstico con las pruebas inmunológicas. Ya el huevo de fasciola es bien característico, es un huevo alargado, operculado, de gran tamaño, inclusive suele ser el parásito, su huevo presenta mayor tamaño en comparación con los otros parásitos que ustedes han conocido. Puede ir variando de 120 a 150 micras de longitud. Otro detalle que podríamos tomar en cuenta es lo siguiente, que el parásito durante su migración justamente en la fase aguda necesita atravesar la pared intestinal y caer a la cavidad peritoneal. Durante este proceso, el parásito puede presentar migraciones erráticas, puede quedarse alojado a nivel de la pared abdominal, alcanzar los pulmones, llegar al cerebro o afectar el músculo o el sistema urinario. Eso se tratan ya de localizaciones ectópicas del parásito, de la forma inmadura o juvenil del parásito. Y en otras situaciones también se puede desencadenar un síndrome conocido como el síndrome de Halson. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome de Halson? Hay algunas regiones en el mundo, principalmente en el continente asiático, que las personas consumen el hígado crudo, sea de ovejas, de cabras, y estos hígados pueden encontrarse contaminados con los estadios adultos o inmaduros del parásito. Entonces, como ustedes están ingiriendo el hígado crudo, en ella puede haber presencia justamente de estos estadios de fasciola hepática y al ingerirlo, ¿qué puede suceder? Se pueden quedar retenidos con acción de sus ventosas a nivel de la faringe. Va a producir una faringitis, una inflamación justamente. Y eso es conocido como el síndrome de Hudson. Entonces, en el síndrome de Hudson, el parásito no va a estar o no va a migrar a los conductos biliares, sino de que se va a quedar a nivel de la faringe produciendo una irritación. Con respecto al tratamiento, lo que se tiene de conocimiento, inclusive que es establecido aquí en nuestro país, el tratamiento de elección va a ser el uso del triclavendazol, que justamente va a buscar destruir la superficie del parásito y también exponer proteínas para que puedan ser también destruidas por la respuesta inmunológica. Bien, ahora vamos a pasar a la paragonimiasis. En esta oportunidad, cuando hablamos de la paragonimiasis, no es una única especie la que va a tener importancia alrededor del mundo. Se han descrito diversas especies, sea en el continente africano, en Asia, pero en el continente americano lo que va a suceder es que hay una especie de gran importancia que va a ser Paragonimus mexicanus, que inclusive tiene una amplia distribución. Ya por su nombre ustedes van a decir que ha sido descrito claramente en México, pero ha sido detectado en otros países de Centroamérica, también en Colombia, Ecuador, en Perú y Venezuela. En el laboratorio sí tengo un poco de cuidado porque la lámina, si bien es cierto, dice Paragonimus peruvianus, hoy en día se prefiere catalogarlo como Paragonimus mexicanus porque
No se tiene del todo claro aquí en Perú si realmente es una única especie la que es transmitida. Hay una necesidad de utilizar las pruebas moleculares para poder definir si realmente existe Paragonimus mexicanus como tal en nuestro país o puede haber más de una especie. Pero por el momento ustedes quédense con el nombre de Paragonimus mexicanus, que es un sinónimo de Paragonimus peruvianus. Otro detalle con respecto a la paragonimiasis es que es una zoonosis parasitaria. Entonces, este parásito es propio de animales silvestres como la zarigüeya, algunos felinos también, que van a actuar como hospederos definitivos habituales, y nosotros vamos a hacer un hospedero definitivo del tipo accidental. Dentro de las características importantes de este parásito, uno de ellos va a ser su localización, el hábitat en donde se van a encontrar los estadios adultos de este parásito. Y justamente se van a localizar a nivel pulmonar. Van a ir formando unas cápsulas fibrosas en el parénquima pulmonar. Viendo la característica morfológica, tiene un aspecto ovalado, casi esferoidal, y si se recuperan en fresco estos estadios adultos, pueden presentar una coloración café rojizo. Al igual que en fasciola hepática, si nosotros hacemos la observación del tegumento de este parásito, se puede evidenciar la presencia de microespinas, que también van a ayudar en el daño que podría desencadenar en el hospedero definitivo. Ya su tamaño puede ir variando de 1 a 2 centímetros de longitud. Y con respecto a la presencia de este parásito en nuestro país, principalmente Cajamarca era catalogada como la zona endémica para esta parasitosis, pero con el pasar de los años, el número de casos ha disminuido drásticamente. Posiblemente, según lo que indican los investigadores, es que en Cajamarca se practica la minería y los desechos donde son eliminados en los ríos, riachuelos. Y esto provoca la contaminación y también la eliminación de los hospederos intermediarios de este parásito. No es exclusivo de Cajamarca, como ustedes están viendo ahí, hay otras regiones de nuestro país que se han detectado casos de paragonimiasis o se han detectado su presencia en animales silvestres, como lo que es Cusco, en la región de la Libertad, en la región andina, en San Martín y también en Amazonas. En el ciclo biológico, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes, ¿cómo es que se van a infectar con Paragonimus mexicanos? Como están viendo en la imagen, ustedes necesitan ingerir un cangrejo, un crustáceo. Solo tengan en cuenta que este cangrejo es de agua dulce, de quebradas, de ríos, riachuelos. No procede del mar, no es proveniente del mar. En estos cangrejos va a estar presente el estadio infectivo que es la metacercaria. Esta metacercaria se localiza en el sistema digestivo justamente del crustáceo, aunque también se puede encontrar en el tejido blando, que es lo que consume la persona, sea en un caldo o en un ceviche. Pero sí que quede claro que estos cangrejos provienen de colecciones acuáticas de agua dulce. Una vez que ustedes han ingerido la metacercaria, va a ir pasando por el estómago, aunque este parásito en sí, Paragonimus mexicanus, no presenta una cubierta, va a pasar por el estómago, llega al intestino, pero no se va a quedar a nivel intestinal, porque recuerden cuál es el hábitat del parásito, va a ser el parénquima pulmonar. Entonces, este parásito también necesita hacer una migración. ¿Y qué es lo que va a hacer? Atravesar pared intestinal, caer a la cavidad peritoneal, pero posterior a ello necesita también atravesar el diafragma, alcanzar la cavidad pleural y por último instalarse en el parénquima pulmonar. Esta fase migratoria también, su tiempo estimado de variación puede ser de casi 3 meses. Una vez que llega al parénquima pulmonar, el parásito se transforma en los estadios adultos, va a rodearse de una cápsula fibrosa y dentro de estas cápsulas fibrosas puede haber material necrótico o también material sanguinolento. Y de igual forma, ya siendo estadio adulto, va a haber la formación de los huevos. ¿Y por dónde es que van a salir los huevos? Para fasciola, ustedes vieron de que los huevos van a ser eliminados a través de las heces. Pero en el caso de Paragonimus mexicanos, estando a nivel pulmonar, los huevos van a ser expectorados, van a salir a través del esputo. La principal muestra que ustedes pueden considerar para el diagnóstico de una paragonimiasis va a ser el esputo. En ella ustedes van a observar la presencia de los huevos. Y de forma secundaria, tengan en cuenta que hay personas que tienen la costumbre, ¿no?, de tragarse el esputo. Entonces, de forma secundaria, los huevos también pueden ser detectados en las heces.
Una vez que el huevo es eliminado, también sí o sí necesita caer en una colección acuática. Este huevo también es operculado, solo que es de menor tamaño cuando comparado con fasciola hepática. Puede llegar a medir unos 60, 70 micras de longitud. Y en el agua se va a desarrollar una larva que es la larva miracidio. Este miracidio justamente es el que va a buscar el caracol. Y al menos en el caso de Paragonimus mexicanus, el caracol pertenece a la familia Hydrobidae y la especie que ustedes van a conocer en el laboratorio corresponde al género Aroapyrgus. En el caracol, este parásito se va a desarrollar en otros estadios larvarios como el esporoquiste, la revia y la cercaria. Viendo la imagen, ustedes se percatarán de que no hay un único hospedero intermediario. El caracol va a ser el primer hospedero intermediario, pero el segundo va a ser el crustáceo. La cercaria que sale del caracol necesita así ingresar justamente en el cangrejo para poder transformarse en la metacercaria, que es el estadio infectivo. Entonces, de forma de resumen, en Paragónimos ustedes ven dos hospederos intermediarios, el primero de ellos el caracol, el segundo el cangrejo de agua dulce, y este cangrejo es el que va a albergar el estadio infectivo que es la metacercaria. Si de repente ustedes buscan en redes sociales, colocan lo que es cangrejo, región amazónica de Perú, se van a percatar que estas costumbres sí existen en las regiones amazónicas, que es el consumo, la preparación de caldo o sopa justamente con el cangrejo provenientes de ríos o de quebradas, como están viendo aquí en la imagen en el lado derecho. Como se indicó previamente, tengan en cuenta que ustedes para infectarse van a necesitar ingerir la metacercaria, que es el estadio infectivo. Pero esta metacercaria, como se está representando aquí en la imagen del lado derecho, pasa por el estómago, llega al intestino delgado, pero no se queda en el intestino delgado, sino de que necesita atravesar la pared intestinal, caer a la cavidad peritoneal. Hay algunos trabajos experimentales en donde se ha visto que la metacercaria o la forma juvenil del parásito ya en sí puede quedarse en un estado de latencia a nivel de la región muscular del abdomen para posteriormente continuar su migración por el diafragma y luego alcanzar el parénquima pulmonar. Esta fase puede ir variando, como ha sido indicado, de 2 a 3 meses. Pero el detalle aquí va a ser el siguiente, que para atravesar la pared intestinal va a producir dolor abdominal, puede producir también puntos hemorrágicos a nivel intestinal. Al igual que en fasciola, en su tegumento presentaba microespinas, entonces ya alcanzando el parénquima pulmonar y su establecimiento o migración, puede ir formando pequeños puntos hemorrágicos. Una vez que ha terminado la fase aguda, el parásito ya está en el parénquima pulmonar, se ha transformado en adulto, se van a ir formando ¿qué? Se van a ir formando unos quistes fibrosos que van a rodear al parásito. De forma general, lo que se indica que dentro de estos quistes fibrosos puede ser detectado la presencia de 2 a 4 estadios adultos. Y estos parásitos pueden estar rodeados de material necrótico. A su vez, dentro de estos quistes fibrosos puede haber presencia de huevo, líquido sanguinolento. Esta muestra generalmente puede tener un aspecto, una coloración rojo oscuro, ya tirando al marrón justamente. También la presencia de exudado purulento y cristales de charcoal lady. ¿Por qué hay cristales de charcoal lady? Tengan en cuenta que cuando hablamos de la paragonimiasis estamos frente a la infección por un helminto. Y en este tipo de situaciones lo que se va a presentar es el aumento de los eosinófilos. Pero en esta oportunidad estos eosinófilos también se pueden ver afectados. Cuando son destruidos los eosinófilos se libera su contenido y de este contenido se pueden formar los cristales de charcoal lady. Entonces la observación de los cristales de charcoal lady nos puede dar la idea de que se trata de una infección parasitaria y particularmente de un helminto. A su vez, cuando se da la migración de este parásito, se pueden presentar localizaciones ectópicas, sea a nivel del abdomen, como se ha indicado previamente, causando una paragonimiasis cutánea, o también a nivel del tejido subcutáneo. Y en otros casos también se puede producir la llegada del parásito a nivel cerebral, pero no por la forma juvenil o inmadura del parásito, sino por el huevo de Paragonimus.
como está siendo presentado justamente en este momento. Para la forma cerebral, ¿quién puede causar la forma cerebral? El parásito adulto ya está en el pulmón, la persona va a estar expectorando, tosiendo constantemente y en algún momento bajo esta acción se puede permitir la llegada de los huevos a la circulación y estos huevos mediante la circulación puede llegar justamente al cerebro, produciendo la paragonimiasis cerebral, en el cual se puede presentar una meningitis, encefalitis, vómitos, fiebres y convulsiones. Con respecto a la forma subcutánea, se debe a la migración errática de la forma juvenil o inmadura, como ven aquí en el lado derecho. Puede estar localizado en la región abdominal, a nivel del ingle o también a nivel del muslo. Dentro de las manifestaciones clínicas, aquí ustedes pueden hacer la distinción de lo que es la fase aguda y también de la fase crónica. Entonces, en la fase aguda lo que está sucediendo es la migración del estadio inmaduro o juvenil del parásito. Se puede presentar diarrea, dolor abdominal. ¿Por qué hay dolor abdominal? Porque el parásito ha necesitado atravesar la pared intestinal. Va a haber urticaria, reacción de tipo alérgica, fiebre, dolor torácico. El dolor torácico se debe a la migración o el pasaje del parásito a través del diafragma y su posterior llegada a nivel del parénquima pulmonar, al igual que la presencia de la tos. Ya en la fase crónica, cuando el parásito se encuentra en estadio adulto, se puede presentar tos persistente y expectoración. Y esta expectoración puede ser acompañada de sangre. Que creo yo que cuando ustedes han visto la clase de tuberculosis, les habrán mencionado lo que es el esputo con claramente la muestra de sangre con un rojo vivo. Que muchas veces hay personas que pueden diferenciar un poco si es un paciente con tuberculosis o paragonimiasis por la coloración del esputo. Suele ser en el caso de la paragonimiasis un rojo más oscuro, tipo ferroso. Al menos es un criterio que algunos investigadores han podido determinar. Pero aquí lo importante sí o sí va a ser el hallazgo de los huevos justamente en el esputo. Estos huevos son operculados, son de menor tamaño cuando comparado con fasciola, puede ir variando de 70 a 80 micras de longitud. Otras muestras que pueden ser útiles para el hallazgo del huevo puede ser el aspirado pulmonar, el derrame pleural o también obtenerse biopsias. Termina siendo muy invasivo, pero en el laboratorio ustedes van a ver si un corte histológico donde se logra apreciar justamente los huevos de Paragonimus, que se caracterizan por presentar una cáscara de coloración dorada tipo castaño, bien característico, a diferencia de Fasciola. Y en caso de que ustedes no observaran los huevos de Paragonimus, el diagnóstico puede ser complementado con las pruebas inmunológicas, sea el ELISA o el Western blot. Bien, a continuación he colocado un trabajo de investigación que fue publicado, si no mal recuerdo, el año de 2023, 2024, ¿qué es lo que había sucedido? Tomando en cuenta que Paragonimus es un parásito pulmonar, muchas veces la presentación de tos, expectoración se puede confundir con otros agentes infecciosos, lo cual no está mal, ¿no? Porque al final ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial, hacer una lista de los posibles agentes infecciosos que están afectando a la persona. Pueden considerar claramente la tuberculosis, que es una infección bacteriana de amplia distribución en nuestro país. Entonces, en ese trabajo de investigación, ¿qué es lo que habían detectado? Habían detectado a un individuo que presentaba 3 años, estaba con tos, expectoración y hemoptisis. Entonces, quiere decir que había sangre justamente en el esputo. Frente a ello, lo primero que van a considerar los médicos es lo siguiente, es que se puede tratar de un caso de tuberculosis, lo cual no está mal, no tienen que considerar ahí dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. Pero el inconveniente aquí fue el siguiente, de que para que ustedes hagan el diagnóstico de la tuberculosis, tienen que utilizar lo que es la coloración ácido resistente, el Ciel-Nielsen. Pero cuando mandaron la muestra al laboratorio, el resultado fue negativo. Y a pesar de que fue negativo, los médicos iniciaron un tratamiento frente a la tuberculosis. ¿Y qué es lo que sucedió pasado 8 meses? Se percataron de que el paciente no presentaba una mejoría, seguía presentando tos, expectoración, el esputo con sangre. Y ahí es donde consideraron posiblemente que se trate de otro agente. A su vez, consideraron algunas informaciones que
eran relevantes, ¿no? Antecedentes que podría presentar el paciente. Provenía de la región de San Martín. Él indicaba que había consumido cangrejos durante su estadía justamente en la región de San Martín, y esto es un factor de riesgo para la paragonimiasis. Entonces recuperaron el esputo, hicieron un examen microscópico del esputo y terminaron encontrando los huevos de paragonios, que es un huevo operculado. Ya para el tratamiento con el triclavendazol o praziquantel, el paciente presentó una mejoría. Bien, por último tenemos la infección parasitaria conocida como la esquistosomiasis. Con respecto a la esquistosomiasis, esta infección parasitaria es causada por diversas especies del género Esquistosoma. Cuando hablamos de los tremátodos se caracterizan por ser organismos hermafroditas, pero hay algunas excepciones a esa regla que justamente corresponden a la familia Esquistosomatidae, en donde ellos van a presentar un ejemplar macho y un ejemplar hembra. Como ven aquí en la imagen del costado, se ve la representación tanto de la hembra como del macho. La hembra es más alargada, delgada, y el macho es más robusto. Ambos van a presentar las ventosas, tanto la ventosa oral como la ventosa ventral. ¿Y por qué el macho es más robusto? Porque en la región ventral del macho se forma un canal conocido como el canal ginecóforo. Es ahí donde se va a insertar la hembra para que pueda ocurrir la cópula, y prácticamente los parásitos, una vez que se han unido, se van a quedar juntos de por vida hasta ser desintegrados por la respuesta inmunológica o llegar a un estado calcificado. Con respecto al tamaño, estos estadios adultos pueden ir variando su tamaño de 1 a 2 centímetros de longitud, siendo la hembra la más larga en esta oportunidad. Al hablar de la esquistosomiasis, es bueno mencionar que se trata de una infección parasitaria desatendida que principalmente afecta a regiones rurales de lo que es el continente africano, también el continente asiático, y como ven aquí en el mapa, también hay algunos países del continente americano, destacando lo que es Brasil, Surinam, Guyana Francesa y también Venezuela. A su vez, ustedes ven que no es una única especie la que va a tener importancia. Tenemos Schistosoma manzoni, Hematobium y Japonicum, y cada uno de ellos va a presentar una localización diferente en el ser humano. Con respecto a Schistosoma manzoni, su hábitat van a ser las venas mesentéricas del colon. En el caso de Hematobium, van a ser el plexo venoso vesical a nivel del sistema urinario, y por último, cuando hablamos de Schistosoma japonicum, se localizan principalmente a nivel de las venas mesentéricas, pero del intestino delgado. En esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar en el Schistosoma manzoni, debido a su presencia justamente en el continente americano. Y quién sabe, alguno de ustedes, por el movimiento migratorio que ha sufrido nuestro país, puedan detectar algún caso, quién sabe, de esta parasitosis. ¿Cómo el ser humano se infecta con Schistosoma manzoni? En esta oportunidad va a haber un factor de riesgo importante que va a ser el nadar o introducirse en colecciones acuáticas, pero tengan en claro que son colecciones acuáticas de agua dulce, sean ríos, riachuelos o lagos. Ahí hay presencia de caracoles del género Pionfalaria, que ellos van a empezar a eliminar la cercaria, o también conocida como furcocercaria. Se le dice furcocercaria porque su cola, como ven aquí en la imagen del lado derecho, presenta una bifurcación en la parte final de la cola. Esta cercaria es la que va a ser el estadio infectivo para el ser humano. Va a penetrar la piel, va a ser muy activa, va a perder su cola y solo va a quedar la región anterior de la cercaria. Y una vez que ingresó al ser humano, va a ir avanzando mediante la acción de enzimas proteolíticas y posteriormente va a alcanzar la circulación. Va a ser muy importante que alcance la circulación porque tengan en cuenta que donde se va a localizar el parásito, Schistosoma manzoni, se localiza a nivel de las venas mesentéricas, principalmente del colon. Entonces, durante este pasaje, el parásito puede llegar a nivel del corazón, a nivel del pulmón, también a nivel hepático, pero su hábitat, su punto final van a ser las venas mesentéricas del colon. Una vez que llega a las venas mesentéricas del colon, el parásito se transforma en los estadios adultos, sea la hembra o el macho,
se unen estos estadios y empieza la formación de los huevos. Los huevos de Schistosoma manzoni son bien característicos, van a presentar una espina lateral, eso lo van a poder ver en el laboratorio. Pero estando a nivel de las venas mesentéricas, ¿qué es lo que va a suceder? Que estos huevos necesitan atravesar la pared intestinal para salir por la materia fecal. Es justamente las heces que pueden ser utilizadas para el diagnóstico de esta parasitosis. En caso de no ser detectados, otra opción sería la obtención de biopsias. Este parásito también puede inducir la formación de úlceras, pólipos a nivel intestinal y a partir de ellas obtener la muestra, una biopsia, justamente para detectar la presencia de los huevos de este parásito. En Brasil, que es una zona endémica, si tengan en claro que son zonas del interior de Brasil, son ríos, riachuelos donde se detecta el caracol que está eliminando esta cercaria. Son zonas bastante alejadas, pobres también con un indicador de pobreza alto, y las personas como no tienen acceso al agua, ¿qué es lo que hacen? Van a lavar sus prendas, sus ropas a los ríos, también por elevada temperatura, lugares que presentan casi 38, 42 grados de sensación térmica. Entonces las personas van a refrescarse estas colecciones acuáticas y se ven expuestas a este parásito. A diferencia de lo que es fascioliasis y paragonimiasis, la esquistosomiasis no es catalogada como una zoonosis. Sin embargo, en los últimos años, justamente en Brasil, que es donde tiene una gran importancia, se viene haciendo estudios experimentales en lo que son ovejas, en cabras, para ver si ellos pueden actuar como reservorio de este parásito. Y de forma natural ya se ha podido detectar la presencia de los huevos en las heces de roedores, pudiendo así actuar como una especie de reservorio frente a este parásito. Sin embargo, hasta el momento el ser humano sigue siendo catalogado como el único hospedero para este parásito, incluso el principal, porque, ¿qué es lo que sucede para que este parásito permanezca en estas regiones endémicas? Siendo zonas alejadas, tal vez las personas no tienen un sistema adecuado para la eliminación de las excretas, pueden terminar defecando cerca de los ríos, riachuelos, a través de las heces están eliminando los huevos, y en estas colecciones acuáticas hay caracoles del género Bionfalaria, van a favorecer que permanezca el ciclo en dicha área y la transmisión en la población. Ya hablando sobre el daño que puede producir el Schistosoma manzoni, es bueno recordar cómo es que ha ingresado el parásito. El parásito ha ingresado por la piel, vía cutánea. Entonces, al ingresar por la piel, principalmente va a dar el contacto a nivel de los folículos pilosos. Eso va a permitir su ingreso justamente del parásito. Pero a su vez, debido a su ingreso por la piel, puede producir una dermatitis pruriginosa, que puede ser intensa en el caso de las reinfecciones. Ya hablando del daño a nivel interno, sea a nivel hepático, a nivel de las venas mesentéricas o también a nivel de la pared intestinal, esto va a ser provocado por los estadios adultos, pero ya muertos de este parásito, sea la hembra o el macho, pero principalmente van a ser desencadenadas por los huevos. Estos huevos de Schistosoma manzoni se encuentran parcialmente formados. Eso quiere decir que dentro del huevo ya se ha desarrollado una larva conocida como la larva miracidio. Y esta larva miracidio está activa, es viable, está excretando y secretando proteínas, las cuales, ¿qué van a provocar? Van a provocar el reclutamiento de diversas células del sistema inmunológico, dentro de ellas los eosinófilos, macrófagos, neutrófilos y también las deposiciones de fibra de colágeno. Y todo ello va a permitir la formación de un granuloma alrededor del huevo, como están viendo representado aquí en la imagen. Estos granulomas principalmente van a ser formados por los huevos. Y ustedes ven ahí en el gráfico, ¿no? La representación de todas las células que han sido reclutadas debido justamente a las proteínas que está excretando el miracidio del parásito. Conforme va a ir sufriendo la acción del sistema inmunológico, sí se puede llegar a presentar la calcificación de estos granulomas. Pero a su vez, debido a que en caso hay una gran cantidad de huevos que necesitan atravesar la pared intestinal, se puede producir una fibrosis, la presencia de pólipos a nivel intestinal y también tengan en cuenta que estos huevos, si bien es cierto, están a nivel de las venas mesentéricas, también pueden quedarse o formar granulomas a nivel hepático y pulmonar.
pudiendo producir una fibrosis pulmonar o una cirrosis. Hay algunos estudios que indican lo siguiente, que para que el huevo salga por las heces, va a ser muy importante que el individuo presente una buena respuesta inmunológica. Justamente la formación de estos granulomas empuja un poco para que estos huevos puedan salir a través de las heces, porque mediante estudios experimentales en roedores que presentaban sistema inmunológico debilitado, se observó que los huevos se quedan retenidos a nivel de las venas mesentéricas, no logran salir a través de las heces. Entonces, va a ser muy importante la respuesta inmune para que los huevos salgan justamente a través de la materia fecal. En las manifestaciones ustedes pueden hacer la distinción según la fase de la infección. En la fase aguda, recordando que el parásito, ¿cómo es que ha ingresado al ser humano? Ha ingresado vía cutánea, entonces se van a producir lesiones cutáneas, también conocidas como la dermatitis del nadador. Por otro lado, el parásito, una vez que ha penetrado la piel, necesita alcanzar el sistema circulatorio para que finalmente llegue a las venas mesentéricas. Solo que durante este pasaje, el parásito va a ir secretando proteínas, las cuales pueden producir fiebre, también la presencia de sudoración, escalofríos, dolor muscular. También hay una presencia del parásito a nivel pulmonar que puede estar asociado con tos seca. Y por último, también su llegada a nivel hepático, justamente desencadenando una hepatomegalia discreta, pero eso sería en la fase aguda. Ya en la fase crónica, siendo estadios adultos y la formación de los huevos y también la formación de los granulomas, sea a nivel de la pared intestinal, en el hígado, en el pulmón o a nivel de las venas mesentéricas, podría desencadenar en el paciente una hepatomegalia, esplenomegalia, se ve el abdomen totalmente voluminoso, como ven aquí en la imagen, al menos en regiones de Brasil, si ven este aspecto en el individuo, pueden sospechar sí de una esquistosomiasis, que es catalogada también como barriga de agua. Y debido al aumento de la presión a nivel portal, se puede producir la presencia de varices esofágicos y también de ascitis. En el diagnóstico, ya como ha sido indicado previamente, va a ser importante el examen parasitológico de heces. Lo más llamativo o incluso lo más importante para la identificación del huevo de Schistosoma manzoni va a ser la observación de la espina lateral, que lo diferencia de Fasciol y Paragonimus, que son huevos operculados. A su vez, también se indicó de que tal vez ustedes no encuentren el huevo en la materia fecal, podrían recurrir a las biopsias, tal vez de los pólipos que se han formado o tal vez por el daño a nivel hepático. Estas muestras pueden ser recolectadas y en ellas ustedes observarían la presencia de los granulomas que están siendo desencadenados por la presencia de los huevos de este parásito. Como un complemento y que inclusive termina siendo parte de estudios de vigilancia epidemiológica, se consideran las pruebas inmunológicas, como lo que es el ELISA y el Western blot. Y a su vez, en las muestras de heces se puede detectar los antígenos del parásito. Eso también ha sido desarrollado principalmente en áreas que son endémicas para esta parasitosis. Y con respecto al tratamiento, el uso o el tratamiento de elección viene a ser el praziquantel. Bien, ¿por qué creen ustedes que sería importante hablar de Schistosoma manzoni? Ustedes están viendo en el mapa de que aquí en la región de América del Sur hay una importancia de esta parasitosis, principalmente en Brasil, también se han detectado casos en Surinam, Guyana Francesa, pero también en Venezuela. Y ustedes saben que nuestro país en los últimos años ha sufrido un elevado movimiento migratorio. Entonces, tal vez alguna de estas personas que ha llegado a nuestro país esté portando Schistosoma manzoni. Este parásito se puede mantener viable por varios años, más de 5 años inclusive. Entonces, quién sabe, alguno de ustedes a futuro termine encontrando un individuo afectado con este parásito, lo cual va a ser importante porque ustedes ya lo van a conocer y van a saber cómo realizar el diagnóstico. Pero también hay otra preocupación, que es la siguiente. Hemos mencionado de que para estos parásitos hay la necesidad de la participación de caracoles y particularmente en el Schistosoma manzoni se requieren caracoles del género Bionfalaria. Y en nuestro país sí hay caracoles del género Bionfalaria. Entonces, del punto epidemiológico, ¿qué es lo que sucede? Ustedes están observando aquí en la tabla inferior que hay diversas especies del género Bionfalaria
que inclusive tienen una amplia distribución, sea en Cajamarca, las regiones andinas, también en el litoral y regiones amazónicas. Y hace algunos años, ya bastantes años realmente, en 1970, unos investigadores de Brasil vinieron aquí a nuestro país, encontraron ejemplares de Bionfalaria en la región amazónica y se lo llevaron a Brasil. Y ellos pensaron, ¿será que los ejemplares de Bionfalaria de Perú serán susceptibles a Schistosoma manzoni? Y de forma experimental, ellos sí pudieron completar el ciclo. Eso quiere decir que los caracoles que existen en nuestro territorio son susceptibles al miracidio de este parásito. Y hay un riesgo en el sentido de que en caso llegue una persona portando este parásito, esta persona defeca cerca de ríos, riachuelos, lagos, donde hay ejemplares de Bionfalaria, este parásito sí puede establecer su ciclo en nuestro territorio. Termina siendo preocupante, pero por el momento se mantiene de forma hipotética, que esperemos que no suceda a futuro. Pero sí tengan en cuenta que por el momento aquí en nuestro país no ha sido detectado ningún caso de esquistosomiasis. Muy bien, chicos, entonces no sé si tendrán alguna consulta, pueden aprovechar en este momento, todo tranquilo. Todo bien, doctor. Bien, chicos, entonces, de todas formas voy a dejar grabar la sesión para poder pasar a sus compañeros. Sé que hay algunos de sus compañeros que han estado saliendo de examen, pero de alguna forma teníamos que recuperar esta clase porque la hora del día miércoles y del jueves se terminó utilizando para la revisión del examen, aunque no todos terminaron yendo, pero era importante al menos que gran parte de ustedes pueda hacer revisión del examen para evitar los reclamos a futuro. Muy bien, entonces voy a dar por finalizada aquí Recording la stopped. grabación.